Eternals, dirigida por la buena Chloe Zhao, recientemente ganadora del Oscar, película que se centra en un grupo de seres que son todopoderosos que llegan a la Tierra con el fin de protegerla de estos monstruos llamados los desviantes. Lo del grupo de Eternos, convenientemente, ya saben, inclusivos, llegan a la Tierra y con estos superpoderes que parecen unos deidades empiezan a estar en la Tierra, a protegerla y a ser parte de algunos momentos pues interesantes en la historia de la evolución de la civilización. La cosa es que cuando terminan su misión de eliminar a los desviantes, los Eternos siguen teniendo que mantenerse en la Tierra por un rato, no saben hasta cuándo su misión va a ser volver a irse a Olimpia, al planeta donde pertenecen, pero pasan unos años, como un montonal de años, hasta que llegan al presente y aparentemente hay algunos desviantes que no murieron, sino que simplemente estaban inactivos y ahora han desviado, han mutado. Son los desviantes con Omicron y ahora serán una amenaza aún más poderosa para nuestros héroes, que tendrán una importante misión de seguir protegiendo a la Tierra y también enfrentarse no solo a los desviantes, sino a unas cosas oscuras del pasado de nuestro grupo de protagonistas. Hace unos días la película llegó a Disney Plus, al fin se me hizo verla y me parecía curioso cómo al menos en Twitter vi que había una rencilla entre muchas personas diciendo no, es que ustedes no entendieron la obra maestra que es esta película, sus cerebros pocos desarrollados no están preparados para una cinta con esta propuesta. Y había otra gente que de plano la odió, la vapuleó, la hizo garras y no sé, creo que es bueno mantenerse en un medio saludable, al menos yo lo considero así, porque no me encantó la película, no me fascinó, no fue como Shang-Chi, pero Shang-Chi es una película que me gustó mucho porque es técnicamente más simple que lo que propone Eternals, que tampoco nos está contando la teoría de cuerdas. Pero es un poco más complicado que lo que hemos visto en otras cintas de Marvel. Tampoco la gran cosa, tampoco se vuela en la cabeza con aquí la película que habla sobre el sentido del sentido. Es simplemente quizá una película más humana, en el sentido literal de la palabra. Se apega más a la humanidad. No solo de nuestros protagonistas que conforme fueron avanzando los años, si bien claro que conservan sus poderes y saben cuál es su misión y están esperando a volver a su hogar, sí se han ido humanizando, han ido conviviendo con las personas, las han visto crecer, las han visto desarrollarse, han tenido un gran amor por ellos y habla un poco también como de este tema, ¿no? La película nos desarrolla ese tema por la humanidad, por cómo somos las personas, cómo a veces sí se nos puede salir el chamuco y hacer cosas terribles, pero eso no refleja lo mejor de nosotros. Nosotros no somos nuestros peores momentos como la humanidad. Somos los momentos más pequeños. Somos una familia. Somos personas dando amor, personas riéndose. Ese es el reflejo de la humanidad y ese es el motor para que los personajes tomen una decisión muy importante conforme avanza la película. ¿Por qué no es una cinta de Marvel si el planeta Tierra no está en riesgo? Y aquí eso pasa a la palestra, eventualmente el planeta Tierra se pone en un riesgo terrible y nuestros protagonistas tienen que mediar sobre qué cosas es más importante para ellos, sus principios, las cosas que ellos han estado anhelando o su amor por los humanos y la esperanza de que seamos buenas personas. Entonces es un tema muy interesante que la película toca y no creo que lo maneje de manera, ya saben, complicada como para que no se pueda entender. Yo creo que solo lo manejó de una manera lenta. La película tiene una dinámica muy lenta, la verdad, se desarrolla de forma que se va cocinando de a poco y sí puede rozar ahí más o menos el aburrimiento. A mí me dio sueño 2 veces viéndola y tuve que parar la película para echarme una siesta porque si no, no le iba a estar prestando atención. Era la hora de la siesta y se lo atribuyo a eso, pero si la película me hubiera tenido muy enganchada, no me hubiera dado sueño. Entonces ahí yo lo dejo a caer por ahí y pues que sea lo que Dios quiera. Pero la película sí se desarrolla lento. Y empieza bien, es decir, empieza mostrándonos a estos personajes, un poco qué ha sido cada uno y también por ahí recae la cosa. Porque los personajes ya no se encontraban juntos en el punto del tiempo donde las cosas comienzan a tomar ritmo en la película.
Es decir, la película se desarrolla en el presente y los personajes ya no se encontraban juntos, habían Eternos repartidos en todos lados, convenientemente. Que bueno, está bien, habla de la humanidad, es obvio que estos Eternos van a estar repartidos por todo el mundo. Y además pues son superpoderes, son superpoderosos, no iban a estar todos juntos en una casa en Nueva York, ¿no? Entonces la película abarca de eso y a partir de ahí pues vamos conociendo un poco a cada Eterno y tenemos que irlo encontrando y convenciéndolos de que hay un gran riesgo de que se tienen que unir de nuevo como una banda de rock. Y pues la película se siente un poco de fórmula en ese aspecto, porque fueron con este Eterno, ahora van a ir con este otro, y ahora van a ir con este otro, y así va a ser. O sea, ya sabes un poco el camino que va a tomar la película en ese aspecto. Entonces se siente como muy de fórmula, vaya. Y si bien es interesante irlos conociendo un poco más a fondo, porque aunque nos lo presentaron así muy de pasada, no es hasta cuando llegamos con tal Eterno o con algunos Eternos cuando de verdad nos presentan su verdadero ser, como son de verdad ahora con tantos años viviendo entre los humanos. Y es interesante conocerlos, pero de todas maneras pues se siente algo lento, como que en ocasiones la película intentó ser como más profunda de lo que en verdad estaba en su guión. Y muchos dicen que es que esta no se siente como una película de Marvel. Es una película de Marvel, tiene mucha comedia y pues no estuvo mal. No es mala comedia la que aparece en la película, pudo ser peor. Lo que pasa es que como va tan lento, pues tampoco se siente que te ataque tanto con la comedia y tampoco tanto con la acción. De hecho, Chloe Zhao no es directora de acción. La vimos en Nomadland, sabemos que no es ese tipo de películas y algunas escenas de acción no son tan grandes como deberían. De hecho, y no quiero ofender a nadie, hay una batalla final en la que me recordó un poquito al menos las circunstancias, cómo atacaron los personajes a la última película de los Cuatro Fantásticos. No quiero ofender a nadie, esto es simplemente algo que pasó, yo lo vi, ocurrió en la película. Y hay escenas de acción, les digo que no se sienten tan espectaculares como pudieron ser, porque incluso los desviantes no se sienten como una gran amenaza. Y realmente no lo son del todo. Eventualmente vemos lo que sí va a ser la amenaza principal en la película. Para mí sí fue una sorpresa, porque conoces a estos personajes, te vas encariñando un poquito con ellos, con unos más que otros, porque unos tienen más personalidad o más peso en la historia y otros que se quedan muy por detrás. Angelina Jolie se queda muy en el fondo, pero está padre verla cuando tiene sus momentos de brillar. Entonces sí, la película se guarda una que otra sorpresa bastante buena, que a lo mejor puedes sentir venir, pero no es hasta que de verdad ocurre que ves la gravedad y la situación, y ahora sí la película se pone pues más intensa, aunque tú en el fondo sabes que lo que es el meollo del asunto, la verdadera urgencia, pues es algo que no va a ocurrir, o si ocurre no va a ser tan grave como te lo pintan en la película, porque el planeta depende de eso, ¿no? Y entonces no se van a cargar el planeta porque se acaban las películas de Marvel. Entonces sabes que de alguna manera las cosas no van a ser tan graves. Aún así, la película se torna emocionante a pesar de tener esa pelea que les digo que me recordó un poquito a la última película, Los Cuatro Fantásticos. Y teniendo a estos personajes que son casi unas deidades en todo su esplendor, creo que no se le explotó a la acción lo suficiente, lo que podría haber sido la acción de esta película. Y yo sé que no todas las cintas de Marvel tienen que ser acción. Sin ir más lejos, Loki, las series de Marvel nos están enseñando que las películas o el concepto de Marvel va más allá de solo mostrarte acción. Pero si nos presentas a estos tremendos personajes, bueno, al menos con tremendos poderes, pues claro que vas a esperar que haya acción y no está tan padre como pudo haber hecho. De hecho, los desviantes no se sienten como la gran amenaza porque en sí las bestias o estos monstruos no tienen un diseño tan padre como pudo haber sido. Luego les comentaba el ritmo de la película que pues es lentón, les digo, en ocasiones
sí puede tornarse algo aburrida, y para mí no hay nada peor que una película que es aburrida, porque ya saben que ahí me pierde el mensaje, me pierde todo lo que me quiera decir, pero me intrigaba hacia dónde llevarían estos personajes, porque mucha gente tenía curiosidad de por qué nunca se habían entrometido en nada, y esa es una respuesta que te viene muy rápido en la película, porque nunca habíamos sabido de los Eternos hasta ahora. Pero más allá de esa intriga que les digo que se resuelve muy rápido, quieres saber a dónde va todo esto. ¿Qué van a hacer estas deidades que con solo verte podrían eliminar a cualquier vengador prácticamente? Entonces, llama la atención saber para dónde va, pero el cómo van manejando la historia, pues no está tan padre. Y miren que tienen personajes muy interesantes. O sea, en sí, como un todo, los Eternos no son tan tan cuadrados o tan planos como yo me los imaginaba, o por lo poco que había visto los trailers. Se veían como personajes muy genéricos, como de relleno, es decir, teníamos a una que otra estrella ahí y yo dije, esos son los que van a destacar de seguro y los demás van a ser de fondo, y no fue así. Sí tenemos unos personajes interesantes, quería saber hacia dónde iban a llegar, me agradó la dinámica que había entre unos de ellos, pero siento que aún así no se les aprovecha del todo, quizás porque fue demasiado ambicioso querernos demostrar a este grupo de personas que es un equipo considerable de bastantes miembros en una sola película. Por ejemplo, hemos tenido a Infinity War o a Endgame, donde nos muestran este montón de personajes, pero son personajes que no necesitan introducción, que ya los conocemos, y aquí en Eternals sí necesitan introducción, sí necesitamos llegar a saber quiénes son para empatizar más con ellos, y a lo mejor fueron demasiados personajes para que la película pudiera soportarlos, porque no solo son varios personajes, sino tienen un pasado más complicado, que incluso unos podrían argumentar, bueno, Guardianes de la Galaxia nadie los conocía, pero no son personas que tengan un pasado tan interesante o que pueda tener tanta repercusión en el universo de Marvel como son los Eternos. Y esa es una de las cosas buenas que se puede decir de esta película, que abre la brecha para cosas más cósmicas en Marvel. Si bien eso también ya lo venían haciendo los Guardianes de la Galaxia, aquí se siente como que esta abertura, que de por sí ya tenemos la del multiverso, ¿no? Con No Way Home. Esta abertura nos va a permitir a ver villanos tremendos en Marvel, pero solo va a funcionar si estas historias de los Eternos nos llaman la atención, y creo que ahí hicieron como una falla. Y a pesar de que les digo, siento que no hubo un desarrollo tan interesante, tan dinámico, y a la película les sobró tiempo. Yo creo que si le hubieran cortado unos 20 minutos y hubieran hecho un montaje más dinámico, hubieran podido hacer esta película más interesante. Muy a la Marvel, a lo mejor, pero al final de cuentas esto es una película de Marvel. Chloe Zhao no tiene por qué ser única y detergente y decir que va a ser una película fuera de lo que está establecido, cuando sí tiene que entrar dentro de los estándares, porque al final de cuentas esta es una película del universo cinematográfico de Marvel. No sé, como que no ahondó mucho en lo filosófico que pudo haber sido esta película, y no ahondó mucho en lo que sería una película convencional de superhéroes. Entonces al final tenemos un intermedio no muy saludable. Es como Karate Kid, ¿no? A hacer karate bien seguro, no hacer karate seguro, a más o menos hacer karate, quedar aplastado como uva. Aquí aplicó con Chloe Zhao, hacer película de Marvel más o menos, y quedó atrapada como uva. Puedo entender por qué a mucha gente no le haya gustado, no creo que sea una basura, pero sí es una película pues que sí roza el aburrimiento, y para mí eso es como de lo peorcito que le puedes hacer a una cinta, especialmente de superhéroes. Para terminar, me encantaría que se arme el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.